Muchas veces olvidamos desde dónde vienen nuestros corredores y lo difícil que es llegar a los equipos World Tour, obviamente desde la capacidad económica y lo difícil que es correr en Latinoamérica, pues no hay carreras parecidas a las que se viven en Europa. Por eso mismo es que de vez en cuando tenemos que tomar un recordatorio de por qué es que tenemos que admirar tanto a los ciclistas latinoamericanos que están en Europa, dejar de criticar un poco porque obviamente es muy complicado salir de acá e ir a competir allá al más alto nivel y volver a conseguir triunfos importantes. Sabemos que ha habido 1 o 2 temporadas de mucha sequía de victorias en Latinoamérica, pero de todos modos tenemos que confiar en que puede llegar nuevamente un talento bastante importante allá al ciclismo europeo. Por eso mismo les voy a mostrar un pequeño recordatorio de las dificultades para poder llegar al ciclismo internacional. Ahí lo voy a estar poniendo en pantalla para que ustedes mismos se den cuenta por qué tienen que pasar los corredores. A futuro, ¿no? Yo quiero Richard Carapaz. Me gusta muchísimo y siempre he soñado con eso. En 1993, ser de Ecuador no era un buen punto de partida para la historia de un ciclista. El ciclismo no le había dado muchas alegrías al país que nació en la mitad del mundo. Primero que todo, aún más complicado Ecuador que Colombia porque no había tanta historia del ciclismo como lo hay en Colombia. Aquel año, Richard Carapaz respiró por primera vez en esta hermosa nación y en un lugar donde el oxígeno escasea, en la provincia de Carchi. Ahí se crió y aprendió las labores del campo, del trabajo duro. Un sitio a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, morada de la lluvia y el frío. También escaseaban muchas cosas por allá, como el dinero suficiente para comprar una bicicleta. Desde ahí empieza también un punto de partida importante. Lo económico es muy difícil en la mayoría de países de Latinoamérica. Gracias a Dios, la imaginación y las ganas de un niño humilde de disfrutar las cosas nunca escasean. Richard, quien ya había perdido su primera bicicleta en un robo, logró armar su sueño de pedalear con una que encontró en el camión de chatarra del trabajo de su padre. Persistentemente tomó varias piezas de la morralla. Logró poner a funcionar la destartalada y muy famosa bicicleta azul. Utilizaba su bicicleta para divertirse o hacer los mandados, sin llantas o cubiertas, como dicen en otros lugares de Latinoamérica. Esto en Europa es impensado. Salir de territorios como Europa o Estados Unidos y tener una bicicleta sin llantas, obviamente sin corazas, sin neumático, es prácticamente inimaginable, y esto es el día a día de Latinoamérica. Por eso es la complicado de poder llegar a correr en Europa. El talento hay y de sobra, pero lo económico escasea y mucho. Paseaba por los paisajes del norte de Ecuador. Te cuento que yo soy... Algo de publicidad, esperemos unos 2-3 segundos que pase aquí la publicidad y seguimos con el video. Porque la verdad es que, bueno, nosotros éramos de escasos recursos y yo tenía antes otra bicicleta, pero ya se me había dañado. Y mi papá en ese entonces transportaba chatarra. Y un día yo me de subí al chatarra. carro y encontré una bicicleta, o sea, que estaba en ese estado y yo veía que podía rodar. Y yo le dije a mi papá que si me la podía regalar para yo andarla. Y claro, él me la regaló y claro, yo me divertía mucho en la bici porque era un niño y sí, yo le veía un modo de juego. Debe ser un símbolo impresionante esa bicicleta en la casa de Richard Carapaz. Cuando se tiene 15 años, el mundo no posee un gran lugar en nuestra memoria. No sabemos aún su significado. Richard a esa edad no sabía que existían carreras como la Vuelta a España, el Tour de Francia o el Giro de Italia. No fue sino hasta que Juan Carlos Rosero, una de las famosas y viejas glorias del ciclismo ecuatoriano, quien había podido hacer quinto lugar en la Vuelta a Colombia, lo invita a participar de su nueva escuela de ciclismo y le hizo saber que existía una hermosa y exquisita carrera llamada Giro de Italia, donde cientos de corredores se peleaban por la malla rosa y por el espectacular trofeo que entrega la carrera. Esto cambiaría totalmente a Richard Carapaz. El trofeo sin duda alguna más bonito del deporte del ciclismo, el del Giro de Italia, ninguno siquiera parecido al del Giro. Un nuevo sueño comenzaba a esculpirse en su corazón. Quería Giro, Pero dadas Richard. las circunstancias, realizar tal hazaña debería tener un toque rocambolesco. Los primeros años de Richard se pedalearon en una bicicleta prestada por la Federación de Ciclismo del Ecuador. Un buen trato, porque con esa bici el carchense comenzó a trabajar duro y a conseguir títulos, como el Campeonato Panamericano de Ruta Sub-23. Dije, no, pues ahora sí tengo que comerme el mundo con la bici. Voy a darle hasta que se desgaste el pavimento. Tenía claro que tenía que trabajar muy duro, como él mismo lo indica, hasta que se desgaste el pavimento había que pedalear para conseguir los objetivos que quería. Richard sabía que si se montaba en la bici y nunca dejaba de pedalear, en algún momento llegaría a Europa, no por carretera, sino por mérito. Fue difícil porque miles de puertas se cerraron. Pocos creían en su idea de llegar a Europa, y peor aún, de que este chiquilín, como le decían, corriera el Giro de Italia. Los años y su esfuerzo le fueron dando la razón.
Pedaleó, entrenó y aprendió del oficio gracias a su mentor Juan Carlos Rosero, quien le enseñó hasta el último día de su vida, porque murió en 2013, dejando plantada una semilla en una tierra muy fértil en la mente y el corazón de Richard Carapaz. Él infundió la ilusión. Se quedó sin su primer entrenador rápidamente, pero al parecer fue el que le dejó esa semillita, ese trabajo a Richard Carapaz, esa ilusión de que se podía creer aún más allá de Ecuador. En mí, la verdad. Él es el mentor de la ilusión. ¿Por qué digo de la ilusión? Porque él fue el que me dijo que yo en esos momentos ni conocía. Él dijo, mira Richard, a nivel del mundo hay una carrera que se llama Tour de Francia. Hay otra que es Giro de Italia. Me quedó en mi memoria eso, ¿no? Y la verdad que era un sueño que yo quería como persona alcanzarlo, porque sé que se podía. La cosecha fue su evolución exponencial. El ecuatoriano viajó a Colombia en 2015, ganó la Vuelta a la Juventud siendo el único extranjero en ganarla. Vuelta a la Juventud, la carrera más importante sub-23 de Colombia, muchísimo nivel. Parte izquierda de sus pantallas, Aldemar Reyes, parte derecha, Restrepo que también corrió en el World Tour, y obviamente ahí se la estaba llevando Richard Carapaz. El potencial de Richard para aquella época comenzó a susurrarse por los pasillos del ciclismo, tanto que para 2016 su sueño comenzó a despertar. Europa lo llamó. El Lizarte le ofreció un contrato de prueba por 3 meses y así comenzó a desgastar las carreteras del viejo continente. Ganó la Vuelta a Navarra, dando un paso gigante en la historia del ciclismo ecuatoriano, siendo el primero de su país en ganar en Europa. Un paso más también en el sueño del Giro, al menos ya estaba a pocos kilómetros de Italia. Eusebio Unzué en 2017 le dio la camiseta del Movistar. El español vio el potencial del ecuatoriano y lo contrató. El equipo telefónico era la Ahí se la jugó muy bien Eusebio, director del Movistar. Rápidamente miró el talento y lo fichó sin dudarlo un segundo. Catapulta que lo podría poner en las calles de Italia y cumplir el sueño de pedalear en el Giro. Las grandes vueltas en ese 2017 se abrieron a sus ojos. Carapaz corrió la Vuelta a España y comenzó a mostrarse en el Movistar. La noticia que cambiaría la vida de Richard llegó en la voz de Eusebio Unzué. Richard, te vamos a dar una oportunidad en el Giro de Italia. Eusebio lo estaba preparando psicológicamente a Richard Carapaz para ese Giro. Para esos años el Movistar estaba empecinado en el Tour de Francia, en el juego de los 3 líderes al Tour. Para Richard era una sonrisa, porque solamente se hablaba de Nairo, Valverde y Mikel Landa en ese momento, y ahí la suerte, los planetas se alinearon y Richard iba por lo suyo. Esto lo había puesto junto a Carlos Betancourt como co-líder para el Giro de Italia 2018. Decirles, ¿no?, que si tienen ese sueño hay que seguirlo alimentando, porque los sueños se pueden hacer realidad y se cumplen. Y ese fue un sueño mío, fue cuando tenía 15 años, soñaba en estar en un Giro de Italia y a veces yo soñaba que decía que era imposible. Pero mira, yo lo trabajé mucho, lo seguí alimentando ese sueño, lo conseguí. ¿A qué horas había pasado todo esto? Richard Carapaz estaba en el Giro de Italia, en una grande, y peleando con las más duras fieras del ciclismo. Le cayó la boca a todo Richard Carapaz. En ese Giro Richard comenzó a escalar posiciones y kilómetros. Llegó a la etapa 8 vestido con la camiseta de mejor joven. Tenía las piernas y las ansias de ganar. Se enfrentaba a un día con final en alto, con frío y con lluvia, como los días que vivió en Carchi. Ya no escaseaba el dinero para la bici. En esa etapa escaseaba el miedo. Se me eriza la piel de escuchar por todo lo que pasó Richard Carapaz. Que Richard había dejado el temor en los kilómetros pedaleados y lo demostró a falta de 2 kilómetros de coronar el Montevergine La potencia dinarcoreano. que ha tenido Richard en la montaña, sin duda alguna, la tienen muy pocos en este deporte. Al final de la etapa de aquel 12 de mayo de 2018, pero muy pocos. No hubo quien pudiera al menos intentar seguirle el paso. El nivel era muy alto. Ya había pedaleado tanto y tan duro, entrenando y en el trabajo del campo, que ningún ciclista pudo alcanzarlo, aunque se le hicieron eternos esos últimos 500. La diferencia de Richard Carapaz es inimaginable. Cuando decide atacar y se encuentra con buenas piernas, no hay quien lo siga. Metros. Richard Carapaz llegó a la meta y le dio 2 golpes al corazón, enseñando que con él había esa celebración la hace casi siempre Richard Carapaz. Pedaleado, que con él había llegado hasta la victoria, había logrado un sueño imposible, había escrito una historia inverosímil. Y así fue como el chiquilín de la bicicleta azul, y a quien pocos le creían a su sueño de triunfar, logró llegar a Europa, correr el Giro y hacer historia en una gran vuelta. Ganar una etapa, una épica etapa. Fue un hecho histórico para Ecuador, para Carapaz y para la vida, porque no importan los kilómetros. Si quieres llegar, debes dar el primer pedalazo, nunca más dejar de pedalear. Eso solo lo consigue un corredor como Richard Carapaz. Ahí les queda, déjenme en los comentarios, ¿a ustedes les parece difícil, sí o no, llegar al World Tour como lo han tenido que hacer estos corredores? Gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.